Cada día miles de mexicanos son deportados de Estados Unidos y otras naciones, pero ¿sabías que hay una verdad oscura detrás de este fenómeno? México, un país lleno de historia, cultura y esperanza, ahora enfrenta una amenaza silenciosa que podría cambiarlo todo. En este video, te revelaremos la verdad que muchos intentan ocultar, sobre cómo las deportaciones masivas no solo afectan a las personas, sino a toda una nación. Prepárate para conocer lo que no te han contado. Este es un tema que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el futuro de México. Imagínate esto: miles de personas cruzan cada día la frontera, solo para ser deportadas sin previo aviso, sin piedad. ¿Qué hay detrás de este proceso tan frío y calculador? ¿Por qué las deportaciones están alcanzando cifras récord? Y lo más importante, ¿cómo afecta realmente a México, el país que recibe a la mayoría de estos deportados? Hoy la respuesta podría sorprenderte. En las noticias, siempre vemos las estadísticas. Más de 200,000 deportados este año. Pero nadie te cuenta lo que sucede después. ¿Qué pasa con esas personas que, al cruzar la frontera, encuentran una vida completamente distinta a la que habían dejado atrás? ¿Por qué la mayoría de los deportados vuelven a enfrentar la misma pobreza, violencia e incertidumbre que los obligó a irse en primer lugar? Pero la historia no termina ahí. Mientras todo esto ocurre, hay algo mucho más grande y oscuro en juego. ¿Sabías que las deportaciones no son solo un cambio de residencia? Están afectando la economía, la seguridad y, lo más grave, el futuro de todo un país, México. Y lo que parece una simple política de migración podría ser parte de un plan mucho más grande, algo que ni siquiera imaginas, porque cuando las deportaciones masivas se convierten en una estrategia de reconfiguración demográfica, los países se enfrentan a un dilema mayor. México no solo está siendo afectado por las deportaciones, sino que está en una especie de guerra silenciosa, donde su gente es la pieza más importante en este gran tablero global. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto los gobiernos están usando estas deportaciones como parte de una estrategia para modificar la estructura económica y política de países enteros? ¿Sabías que muchos deportados se encuentran atrapados en una red de tráfico humano, explotación laboral, o peor aún, enfrentando violencia sin control en sus propias tierras? Pero, ¿y si te dijera que las deportaciones también sirven como un mercado global de mano de obra barata, donde México se convierte en la fuente principal? ¿De verdad crees que estas deportaciones son solo un proceso administrativo? ¿O quizás hay algo más, algo que ni el gobierno mexicano ni el estadounidense quieren que sepas? Mientras los migrantes son deportados, ¿estamos realmente mirando la cara de la crisis? ¿O solo observamos lo que nos muestran? Esas deportaciones, esas vidas rotas, ¿son realmente el precio que México debe pagar por políticas externas que parecen estar dictando el rumbo del país? ¿Es esta una guerra de desgaste? ¿Y por qué nadie está hablando de lo que realmente está pasando en las entrañas de esta crisis? ¿De verdad entiendes lo que está en juego? Porque lo que sucede ahora podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande que afecta directamente al futuro de México. Pero esto no termina ahí. Las deportaciones no solo destrozan familias y sueños, sino que también están creando una crisis silenciosa en las comunidades mexicanas que reciben a miles de personas deportadas cada año. Imagina pueblos enteros desbordados, sin recursos para ofrecer trabajo, vivienda o seguridad a quienes regresan con las manos vacías. ¿Cómo puede un país enfrentar este tipo de presión sin colapsar? Y la pregunta que nadie quiere responder, ¿realmente le conviene a México recibir a tanta gente de regreso? Hay algo que pocos saben. Muchas de las personas deportadas no tienen vínculos en México. Algunos salieron cuando eran niños. Otros no tienen familia aquí. Regresan como extranjeros en su propia tierra. Sin apoyo, terminan cayendo en situaciones de desesperación que los vuelven presas fáciles para el crimen organizado. ¿Sabías que los carteles han encontrado en los deportados una nueva fuente de reclutamiento? Personas sin dinero, sin familia y sin rumbo son el blanco perfecto. ¿Qué harías tú si todo lo que tenías se desmorona frente a ti? Y mientras tanto, ¿qué hacen los gobiernos? ¿De verdad creen que con políticas migratorias duras van a
solucionar algo. O quizás hay intereses ocultos que prefieren mantener esta crisis latente. Porque no solo se trata de una cuestión humanitaria, sino de economía y poder. Cada persona deportada es una pieza menos en la economía estadounidense, pero una carga más para México. ¿Y quién gana realmente en este juego? Las deportaciones masivas están dibujando un nuevo mapa socioeconómico en el que México parece ser el gran perdedor. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿O estamos simplemente siendo manipulados por intereses que nos superan? Y mientras la sociedad mira hacia otro lado, el impacto de estas deportaciones sigue creciendo en silencio. Las ciudades fronterizas de México, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, se han convertido en verdaderos puntos de crisis. Miles de deportados quedan varados allí, sin recursos para volver a sus estados de origen y sin oportunidades laborales claras. Esto no es solo una emergencia migratoria, es una bomba social que está a punto de estallar. Pero aquí viene lo más inquietante. Las cifras oficiales no reflejan la realidad completa. Se habla de deportaciones voluntarias, cuando en realidad muchas personas son obligadas a firmar su salida bajo amenazas o engaños. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Cómo es posible que se esté jugando con la vida de miles de personas, mientras los gobiernos hacen promesas vacías de seguridad fronteriza? Y hay algo que la mayoría no sabe. Los grandes beneficiarios de estas deportaciones no son solo los países que expulsan a sus migrantes. Detrás de todo esto, hay empresas privadas que han encontrado un negocio multimillonario en el sistema de detención y deportación, desde centros de detención hasta contratos para vuelos de repatriación. Todo se convierte en dinero para quienes saben cómo explotarlo. ¿Es esta la razón por la que las deportaciones han aumentado de manera tan dramática? Estamos frente a un sistema que lucra con el sufrimiento humano, y hay algo que la mayoría no sabe. Los grandes beneficiarios de estas deportaciones no son solo los países que expulsan a sus migrantes. Detrás de todo esto, hay empresas privadas que han encontrado un negocio multimillonario en el sistema de detención y deportación, desde centros de detención hasta contratos para vuelos de repatriación. Todo se convierte en dinero para quienes saben cómo explotarlo. ¿Es esta la razón por la que las deportaciones han aumentado de manera tan dramática? Estamos frente a un sistema que lucra con el sufrimiento humano. Mientras tanto, las comunidades mexicanas se enfrentan a desafíos cada vez mayores. La llegada masiva de deportados ha saturado los servicios de salud, ha incrementado la inseguridad y ha desatado tensiones sociales. Muchos de los que regresan se encuentran con un país que no les ofrece un futuro. ¿Cuántos de ellos terminarán tomando la difícil decisión de volver a cruzar la frontera, arriesgando su vida una vez más? ¿Cuántos serán víctimas del crimen organizado, que ahora domina muchas rutas migratorias? Y no podemos olvidar el impacto psicológico. La deportación no solo desarraiga físicamente a las personas, también destruye su identidad. Padres separados de sus hijos, jóvenes que crecen sin entender por qué sus familias fueron divididas. Este trauma colectivo dejará cicatrices profundas en toda una generación. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué está haciendo México para enfrentar esta crisis? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Como sociedad, ¿nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades colapsan? Y mientras México intenta sobrellevar el peso de esta crisis, surgen nuevas interrogantes que pocos se atreven a responder. ¿Hasta qué punto las deportaciones masivas forman parte de una estrategia geopolítica? Algunos expertos aseguran que no son simples decisiones aisladas, sino parte de un plan para debilitar la economía mexicana, saturar sus servicios sociales y fomentar el caos en sus comunidades. ¿Quién se beneficia realmente de un México desestabilizado? Por otro lado, las remesas, que durante años han sido el pilar económico de muchas familias mexicanas, están en riesgo. Cada deportación representa menos dinero enviado desde el extranjero, menos inversión en educación, vivienda y salud para quienes dependen de esos recursos. ¿Cómo enfrentará México la pérdida de estos ingresos vitales? ¿Estamos preparados para un colapso económico en las regiones más dependientes de las remesas? Y mientras todo esto ocurre, los discursos políticos siguen cargados de promesas vacías. Se habla de reinserción social para los deportados, pero la realidad es
que muchos de ellos quedan completamente abandonados. Las políticas públicas son insuficientes y los programas de apoyo apenas logran cubrir a una fracción de quienes lo necesitan. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá México soportar esta situación antes de que las consecuencias sean irreversibles? Además, el crimen organizado ha encontrado en los deportados un terreno fértil para expandir su poder, muchos de ellos sin opciones laborales y con antecedentes penales menores que dificultan su reinserción, se convierten en objetivos fáciles para los carteles. Los testimonios de quienes han sido forzados a trabajar para estas organizaciones son estremecedores. ¿Estamos presenciando la creación de un ejército involuntario para el crimen organizado? Pero hay algo aún más alarmante: el impacto generacional de esta crisis. Niños que crecen sin padres, comunidades fragmentadas y una sociedad cada vez más polarizada. Estos niños serán los adultos del futuro, y su visión del mundo estará marcada por el abandono y la desesperanza. ¿Cómo podemos hablar de un futuro prometedor para México si estamos sembrando las semillas del caos? Y mientras tanto la frontera se convierte en una herida abierta, un símbolo de la desigualdad y la injusticia. Cada día que pasa, miles de personas intentan cruzarla de nuevo, buscando una vida mejor, aunque el precio sea su propia vida. Los desiertos se han convertido en cementerios silenciosos, donde los sueños de libertad quedan enterrados bajo el sol abrasador. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que los gobiernos dejen de tratar a las personas como cifras en un informe? La realidad es clara. México está bajo amenaza, no solo por las deportaciones, sino por el abandono, la desinformación y la falta de acción. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiarlo? Sin embargo, hay una verdad aún más siniestra detrás de todo esto. Las deportaciones no solo desmantelan vidas y familias, sino que también están siendo utilizadas como una herramienta de control político y económico. Al enviar a miles de personas de regreso a México, el equilibrio social se altera de manera drástica. Las autoridades locales no están preparadas para absorber la llegada masiva de deportados, lo que genera un clima de tensión, desempleo y precariedad social. Y aquí es donde entra el verdadero juego de poder. Mientras México enfrenta esta crisis humanitaria, otros países se fortalecen. Las deportaciones masivas no solo expulsan a personas, también eliminan competencia laboral en el extranjero y fuerzan a México a absorber el costo social de una situación que no generó. Estamos frente a una estrategia de desgaste económico y político impuesta desde fuera, pero lo que resulta más inquietante es el papel de las industrias privadas en todo este proceso, desde centros de detención que reciben millonarios, contratos del gobierno hasta empresas que lucran con la mano de obra barata de los deportados. Todo parece estar diseñado para generar ganancias a costa del sufrimiento humano. ¿Sabías que algunos centros de detención ganan miles de dólares diarios por cada persona detenida? ¿Es ese el verdadero motivo detrás del endurecimiento de las políticas migratorias? Mientras tanto, los deportados se enfrentan a una doble condena. Primero son expulsados, y luego son criminalizados al regresar a México. Las empresas locales muchas veces desconfían de contratarlos y el sistema burocrático les cierra las puertas. ¿Qué opciones les quedan? ¿Volver a cruzar la frontera, sabiendo que podrían morir en el intento, o sumergirse en la desesperación dentro de un país que parece haberles dado la espalda? Y aquí surge una pregunta clave. ¿Quién se beneficia realmente de que México esté sobrecargado por esta crisis migratoria? Podría ser que esta situación esté siendo aprovechada por actores internacionales que buscan debilitar su economía y su estabilidad social, o simplemente es una consecuencia de la indiferencia y la codicia. Lo cierto es que cada deportación no es solo una historia personal, sino un reflejo de un sistema que parece estar diseñado para fallar. México enfrenta un desafío sin precedentes, y cada día que pasa sin tomar acción agrava la situación. ¿Hasta cuándo podrá resistir el país antes de que las consecuencias sean irreparables? La verdad es clara y escalofriante. México está siendo empujado al borde de una crisis sin precedentes, y las deportaciones son solo la punta del iceberg. No se trata solo de un problema migratorio,
sino de una estrategia que amenaza la estabilidad económica, social y política del país. Cada deportación no es solo el regreso de una persona, es una bomba de tiempo que México está obligado a desactivar sin ayuda ni respaldo real. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Hasta cuándo permitiremos que esta situación continúe? ¿Cuántas vidas más deben ser destruidas antes de que se tomen acciones contundentes? Es momento de despertar, de cuestionar lo que nos dicen y exigir respuestas claras, porque si no lo hacemos ahora, el futuro de México podría quedar sellado en las sombras de un sistema que solo favorece a unos pocos. La verdad es esta: México no solo enfrenta una amenaza externa, sino una interna. Y la única forma de salir adelante es enfrentando esta crisis con valentía, unidad y la demanda de un cambio real. Porque si no luchamos por nuestro presente, otros decidirán nuestro futuro. Si te ha impactado esta información y quieres seguir descubriendo la verdad sobre temas que muchos prefieren ocultar, te invito a que te suscribas a mi canal Multimundo. Aquí encontrarás contenido revelador, informativo y lleno de datos que no encontrarás en ningún otro lugar. Dale like, comparte este video y activa la campanita para que no te pierdas el próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video.